bienvenidos. Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor porque hoy día nuevamente es un día jueves en el cual Dios nos permite acercarnos hasta su hogar a través indudablemente de las pantallas del canal 50. Qué privilegio más grande es poder llevar el mensaje del Señor hasta allí donde usted está, en el lugar que se encuentre, donde esté más cómodo. Lo importante es que esté atento a la palabra del Señor. Que Dios le bendiga, salude a los hermanos. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Como dice mi esposo, es un privilegio estar nuevamente aquí tras pantalla de la televisión, canal 50, en el cual Dios aún nos permite poder seguir haciendo estudios para que podamos conocer la sana doctrina de Cristo. Amén. Amén. Vamos a ir a la sala de sonido con el hermano Saúl, el cual estará poniendo un tema, pero que tiene que ver directamente con el Evangelio del Señor. Hay temas, pero extraordinarios. Así que estemos atentos porque viene la música evangélica. Que Dios les bendiga y no se aparten de la sintonía. De su viento y gracia, y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama, Él nos ama, su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Oh,
pecado es deuda, decimos. Así que gracias. Y hermoso tema, ¿verdad? Cantado por esta hermana que tiene la tremenda fuerza para cantar. Acaba de terminar el Festival de Viña, pero aquí tenemos nosotros también que podrían participar, ¿ah? Por lo hermoso que cantan, la fuerza que tienen, la gracia que les da Dios para poder agradarnos a nosotros, porque ella canta para nosotros, le canta al Señor indudablemente, pero lo hace con una gracia tremenda, hermano. Hay un montón de artistas dentro del pueblo evangélico, pero vamos a llevar el tema que trae mi esposa, porque ella es la que hace los estudios, le encanta hacer estudios, ahí está una noche, 2 noches haciendo los estudios para traerlos al canal y entregárselos a ustedes, por supuesto. Tiene que ver con el Señor, con Dios, siempre. Todos los temas son directamente extraídos de la palabra del Señor y que tienen que ver con el Dios Todopoderoso. El amor de Dios. Mi amor, que el Señor la bendiga. La verdad que yo voy a tomar el tema que cantó esa hermana, pues es una hermosa voz. Amén. ¿Cómo volver a tenerla? Casi por cómo volver a tenerla. Tómela. Bien. Ella dice en su canción, en su alabanza, Dios nos ama. Qué verdad más grande. Dios nos ama. Y como Dios nos ama, tenemos que tener un encuentro con Dios. Amén. Y esa es otra verdad, una necesidad para el ser humano. Muchas veces, hermanos amados, las mismas personas tienen un desconocimiento o no tienen conocimiento sobre la necesidad de conocer a Dios. Y eso lo digo por experiencia. He contado varias veces mi testimonio, cómo llegué al Evangelio, cómo el Señor en su amor y su misericordia, pienso que me miró, me buscó desde que yo era pequeña, porque yo iba a la iglesia, buscaba todos los días al Señor, pero a los demás añadiduras también. Entonces, Dios conocía mi corazón, pero muchas veces nosotros en nuestro ego, en nuestra autosuficiencia, no dejamos o no permitimos escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, Dios encontró el momento justo y preciso que era para mí, era un día que yo estaba en el hospital. Ahí Él me vio sola, me vio una persona desolada, con dolores, enferma. O sea, la circunstancia la puso el Señor y no me cabe menor duda. Entonces, me imagino que Él dijo, ahora sí la tengo acorraladita, no puede ir a ninguna parte, no puede alejarse de lo que yo le voy a decir. Y como ella me busca desde pequeña, yo me voy a demostrar a ella como verdaderamente soy, su luz, su camino, su verdad. Y ahí apareció el Señor, apareció en mi vida. Y ahí, en ese momento, cuando Él me dijo que yo pasaba a ser su hija y que mi familia, Él también las tenía en sus manos, es cuando conocí al verdadero Señor que yo buscaba cuando niña. A ese Señor que uno lo pide y da, pero no da en el tiempo en que uno quiere, lo da en el tiempo de Él, cuando es su santa voluntad. Después de eso, hermano, al salir del hospital, tampoco yo era ignorante, no sabía que existía una Trinidad perfecta, no sabía que el Señor había dejado en esta tierra al Espíritu Santo de Dios para que nos guiara, para que nos redargüera, nos enseñara, nos dijera la verdad de lo que estaba en su palabra. Y como yo era una ignorante bíblica, el Espíritu Santo comenzó a guiarme. Comenzó a decirme lo que tenía que hacer, comenzó a decirme dónde tenía que ir, etc. Amén. Muchas personas se mofaron de mí porque Sí. yo era ignorante, porque yo decía, claro, el Señor me bautizó en su Espíritu Santo y Fuego, me bautizó cuando Él quiso, cuando Él me arrastró por el suelo en una iglesia, un día de lluvia, de invierno,
y me hincó en el suelo porque tenía que quitar mi autosuficiencia también. Y eso a él no le importó, porque al Señor no le importa la circunstancia, lo que le importa es que le entreguemos nuestra vida. Amén. Sí, ¿Ya? Señor. Así Por lo es. tanto, hermanos amados, el Espíritu Santo fue un bautismo especial y fuerte para mí. Comencé a conocer otra vida que yo no conocía. Y después de muchos meses, recién fui bautizada en agua. Entonces, por esa razón, también fui criticada. ¿Por qué, hermano? Porque uno se acerca a una iglesia, no como ahora que uno le dice a todos los hermanos, busque una iglesia donde el Espíritu Santo de Dios permitan que se mueva. Así es. Sino que fuimos a una iglesia en donde eran críticas, no dejaban que uno hablara en lengua, decían que eran lenguas satánicas, etc. Por lo tanto, hermanos amados, comencé a darme cuenta de mi gran ignorancia cuando empecé a escuchar a siervos que todavía viven, siervos del Señor, pero que eran religiosos, que eran dogmáticos, que eran reglistas, con las reglas que ellos tienen, pero no nos enseñaban la sana doctrina. Entonces empecé a leer la palabra del Señor y empecé a darme cuenta que todas las cosas que el Espíritu Santo me decía estaban en la palabra del Señor. Amén. De ahí Sí, no empecé a Señor. escuchar a Gloria ningún Dios. hombre, excepto Amén. al Espíritu Santo de Dios. Amén. Sí, Señor. Por lo tanto, vamos a ver esta realidad en Hechos 26 y vamos a leer 3 versículos, del 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Lo que el Señor nos enseña en su palabra, hermano, trasciende. ¿Por qué? Va más allá de una religión. Por lo tanto, una vez que la persona conoce al Señor, acepta al Señor, qué importante es enseñarle la verdadera doctrina de Cristo. Amén. Y no empezarle a colocar que las reglas del hombre, que la mujer aquí, que el hombre allá, que la mujer debe... No, hermano amado, el amor de Dios trasciende mucho más allá que la religiosidad. Él mira el corazón de la persona, sea hombre o mujer. Él ve el corazón y sabe lo que la persona está pensando incluso, porque Él dice que antes que nosotros le pidamos, Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. Así es. Por lo tanto, nos demuestra que Él se anticipa siempre a nosotros. Amén. Entonces estos versículos, ¿qué es lo que dice Pablo? A Pablo le enseñaron una religión, ¿cierto? Amén. Sí. Y era un hombre muy celoso de su religiosidad, de esa vida religiosa que le enseñaron, mal aprendida por él, por supuesto, porque era ignorante como yo lo fui, por sus mayores y por sus guías Los fariseos. espirituales, ¿ya? Ujú. Lo mismo que mataron a Jesucristo. Pablo era un fariseo, se destacaba en el mundo, en lo que él creía, en lo que él le habían enseñado, en el estricto cumplimiento de las reglas, ¿cierto? Las ordenanzas que le habían enseñado. Y él pensaba que él debía cumplirlas, Sí. que él debía cumplirlas y también hacerlas cumplir. Por lo tanto, además, su religión, como cualquier religión, estaba basada en obras. ¿En qué otra cosa estaba basada la religión? En ritos, en rituales, rutinas, prácticas rutinarias, valga la redundancia, que dejan a la persona de la misma manera como llegó. Es decir,
con una condición de vacío espiritual tan grande. ¿Por qué? Porque no le enseñan la doctrina de Cristo, le enseñan una religión. O sea, que van, tal como lo dice Cristo, que ponen carga sobre las personas y ellos no la llevan ni con el dedo chiquitito, las autoridades, todas aquellas personas pomposas así, que ponen carga sobre las personas, exigencias, como hoy día, amado, hay muchas prohibiciones todavía, pero el Señor no prohíbe nada, el Señor quiere que le brindemos el corazón, ¿no? Me trajiste al recuerdo a un pastor que queremos mucho, pero en ese entonces lo estábamos conociendo y como nosotros éramos nuevitos, llegamos a la iglesia y dijeron, no, las mujeres para ese lado, los hombres para ese lado. Y como a mí el Espíritu Santo me guiaba, me decía, hija, no lo acepte. Yo le dije, no, pues, yo vine con mi marido y a mis hijos yo no los voy a separar. Por lo tanto, yo me siento al lado de mi esposo. Y la verdad, hermano, aunque ustedes se rían, yo sentía los aplausos del Espíritu Santo, porque nunca nadie, ese pastor, le habían dicho, párele, pues, eso es cosa de hombre. ¿Se dan cuenta? A veces, hermano, hay cosas que uno hace que parecen mala educación para el otro, pero sabemos que es bien recibido por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Sí, Pablo era un hombre lleno de ego, era agresivo, era impetuoso, era soberbio, autosuficiente. Así es. Por lo tanto, esto le impedía ver y alcanzar la gracia de Dios, hermano, que se recibe solo en la humildad del corazón. Aplicaba todo lo que le enseñaron. Por eso no aceptaba nada, como decía la palabra, que viniera algo de Jesucristo. No aceptaba absolutamente nada. Creía en Dios celosamente. Claro, pero de Jesucristo nada. Por lo tanto, Dios sabía, Jesucristo sabía que tenía que tener un encuentro real y verdadero con Dios, que es lo que me pasó a mí. Igual. Lee el verso 12, por favor. ¿Solo el 12? Solo el 12 porque ya lo leímos completo, pero como para desglosarlo un poquito. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Iba con autorización. Este verso nos muestra, él iba con un proyecto. Entonces, él nos muestra cómo nuestros proyectos no son los proyectos del Señor, los cuales Él tiene para nosotros, para su propósito. Amén. Para los propósitos de Dios. Porque todo lo que hacemos es para los propósitos de Dios, para el reino de Dios. Amén. No es para nosotros, ni para nuestra gloria, ni nada, para la gloria de Dios. Amén. No debemos olvidar que Pablo, como decía mi esposo, creía mucho en Dios. Era celoso de las cosas de Dios, pero como malamente le habían enseñado. Por lo tanto, él pensaba que estaba haciendo, pero todo correcto. Porque le habían enseñado a perseguir, a golpear, a matar. ¿A quién? A los cristianos. A los cristianos. No a los evangélicos, a los cristianos. Amén. Amén. Y es lo que sucede con nosotros también, pues, hermano. Cuando aprendemos un poquitito de la Biblia, nos creemos que somos los teócratas, nos creemos que somos los sabios de la palabra. Y cuando una persona se equivoca, no, eso no es. No es porque lo hayan visto en la Biblia, es porque ellos creen que es así. Aplican su razón, aplican su pensamiento y así no hay un discipulado de las verdades del reino. Todo lo hacemos, todo lo concluimos creyendo que nosotros solamente estamos en la razón. Leamos Hechos, por favor, Hechos 7. ...53 al 59. Hechos 7. 7. ¿Ya? 53 al 59. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban,
lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, un mártir De la fe. de la fe. Y es por eso que sabía el Señor. La ropita de él llegó a los pies. Yo cuando era niña, hermano, recuerdo que mi madre me decía, porque a ella sí le enseñaron, tápate los oídos cada vez que veas predicando estos canutos en la calle. Tápate los oídos, porque están enseñando puras cosas satánicas. Y yo lo hacía, pasaba por los lados de ellos, me tapaba los oídos y iba corriendo como 2 cuadras, para no escuchar. La ignorancia, hermano, da para mucho. Entonces, ese encuentro de Pablo, Saulo en ese caso, con Cristo, él sabía que tenía que tenerlo. El encuentro real y verdadero con Dios. Amén. ¿Amén? Ahora, un encuentro con Dios también es la revelación de Jesucristo, hombre. Amén. El cual nos dice, yo soy la verdad y la vida. Leamos Hechos 8, por favor. Verso 35 al 39. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Se dan cuenta cómo hace el Señor? Hace como quiere, pero si Él es el Todopoderoso. Por lo tanto, esa revelación que recibió el etíope, lo recibió él. Y Dios se encargó de llevar a Felipe para bautizarlo. Retrocedamos un poco a Hechos 26, pero leamos el capítulo 13, por favor. Hechos 26. Lo que leímos recién. Estábamos desglosando el 12, Hechos 26. ¿Ya? Leíste el 12, ahora lee el 13, por favor. Cuando mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. ¿Quién dice eso? Pablo. Pablo. Saulo de Tarso en ese entonces. En ese momento. En ese momento. Cristo es nuestra verdadera luz. Amén. Nos pilló el Y tiempo. Él vino a iluminar Vamos nuestras a tinieblas. estar haciendo algunas peticiones. Amén. Muy especialmente oramos por Braulio Casanova, que está con una enfermedad compleja y los médicos se están dando de cabeza. Por eso acudimos al Dios de Amén. dioses y Señor de señores, Que que haga tome la obra, dominio Señor, de esa su persona voluntad, por y lo favor. saque lo antes posible de ese lugar. Amén. Por Ruth Ramírez, por Sandrita Díaz, María Victoria, María Cecilia, Paola Angulo, que es la esposa de Braulio. Por Elizabeth y Ricardo, que son unos hermanos que trabajan en la feria, venden fruta ellos y han pasado por una situación compleja. Repentinamente
Su hija falleció murió. la hija menor. Claro. Pero ¿Verdad? Dios el domingo lo fuimos a ver y el domingo ya estaban con la paz del Señor, esa paz que solo Dios puede dar. Por Mauricio Angulo, que es parte de la familia de Braulio, también está decaído. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos presentarte, Dios mío, situaciones complejas para que usted, Rey amoroso, lleve a cabo, Dios, y que su misericordia se manifieste como lo ha hecho en tantas ocasiones, Padre. Bendiga, Dios mío, a estas personas, sánela a usted, déles la paz, Dios mío, a aquellos que están sufriendo, que están con dolencia, que están con imposibilidades, Rey amoroso, llévele de su paz, Señor, y colme, Dios mío, esos hogares, colme esos corazones, Padre, Entregue la sanidad y desde su corazón lleven, a Dios quienes mío, necesitan. lleven ellos, Dios del cielo, Por favor. a la voz suya, Dale Señor, fuerza, y dale digan, voz. el Señor Padre, me en el nombre respondió, de Jesús, el Señor. Señor me sanó, el Señor Señor. hizo la obra.